Dragon Ball Z, capítulo 2. A varios kilómetros de lo sucedido, Bulma regresaba en auto hacia su hogar junto con su hijo, Trunks, cuando la radio informó repentinamente acerca del ataque en una región cercana. Ella apagó la radio de inmediato, pero solo escuchar el reporte del ataque fue suficiente para que Trunks tuviera nuevamente aquel sentimiento de impotencia que lo impulsó a pedirle que se detuviera, y sin medir muchas palabras, alzó el vuelo con rapidez en dirección a la ciudad, pese al llamado de su madre. Había escuchado de 7 nuevos ataques en las últimas 2 semanas, y estaba harto de ello. Quería hacer algo. Quería hablar con Gohan y unirse a él en sus batallas, derrotar a aquellos androides, los responsables de la muerte de su padre, los guerreros, y la destrucción del mundo, pero al llegar a la ciudad y sobrevolarla, era demasiado tarde. No pudo hacer más que descender, siendo rodeado por la destrucción. Caminó con lentitud entre los escombros, y se sintió abrumado al ver algunos cuerpos sin vida bajo los mismos, pero siguió su camino, intentando buscar cualquier señal de vida cercana o algo que pudiera salvar, aunque tal vez sería demasiado ambicioso de su parte esperar algo así, pero, al menos, los androides definitivamente se habían marchado. Destruyeron todo, y se esfumaron. La ira que comenzaba a acumularse en su pecho se vio interrumpida cuando, de pronto, pudo sentir una presencia familiar no muy lejos, y al percatarse de quién era, alzó el vuelo nuevamente para tener una vista mejor, hasta que finalmente pudo verla y aterrizó a pocos metros de ella, notando que estaba de rodillas en medio de una calle destruida, rodeada de escombros, y sujetando lo que parecía un juguete entre sus manos. Trunks se sintió algo confundido de verla en un lugar como ese, pero a su vez, profundamente aliviado de saber que estaba bien, por lo cual se acercó, y Hina había sentido su presencia desde el inicio, pero no volteó a verlo. Simplemente observaba el objeto en sus manos, y parecía algo perturbada. No pude detenerlos, dijo ella en un susurro, sin apartar la vista del juguete, que probablemente había pertenecido a un niño. Estuve aquí cuando llegaron. Lo vi todo, y aún así no pude. Hina. Lo siento. Debía ver, sus manos temblaron, y Trunks pudo ver que una de ellas estaba algo hinchada, pero a Hina no parecía importarle. Debía haber hecho algo. Podría haber. Trunks no la presionó a continuar, porque lo entendía. La impotencia, la angustia y la ira se mezclaban violentamente en su interior, e intentaban salir en forma de lágrimas, pero hacía su mejor esfuerzo para contenerlas. En cambio, Hina tenía los ojos rojos, no habiéndose abstenido de llorar. Fue entonces ambos sintieron como alguien se acercaba a gran velocidad, y en pocos segundos, Gohan aterrizó frente a ellos. Tenía rasguños en su rostro y ropa, demostrando que había estado en alguna batalla. Su rostro lucía cansado, pero, aún así, completamente estoica y determinada. No logro entenderlo, exclamó Hina, con la voz rota. ¿Por qué los androides hacen esto, Gohan? ¿Qué ganan con destruir las ciudades y a sus habitantes? Él solo los observó, realmente aliviado de que estuvieran a salvo, y sin poder responder a algo que tal vez no tenía respuesta. Aquellos androides eran seres simplemente despiadados, que encontraban entretenimiento en el sufrimiento de otros. Nadie entendía por qué. Tal vez simplemente habían sido creados de esa manera, o tal vez deliberadamente decidían que, teniendo el poder para ello, causar dolor y destrucción era simplemente lo que querían hacer. Tal vez solo querían ser enemigos de la humanidad. En consecuencia a ello, Gohan tuvo que alzarse y ser el héroe, el último que quedaba con vida tras 13 intensos años de batalla. Su padre había muerto antes de la llegada de los androides, y todos sus amigos habían muerto intentando proteger a la Tierra, pero ahora ese deber dependía totalmente de él. Debía lograrlo, no solamente por el mundo, sino por su familia, y haría hasta lo imposible con tal de asegurar la derrota de aquellos 2 monstruos. Cuando los 2 menores pudieron recomponerse del shock inicial, los 3 volaron hacia la corporación Cápsula en un gran silencio. Incluso una vez que estuvieron allí, Gohan simplemente observó la vista desde un gran ventanal, mientras que Trunks y Hina estaban sentados en la sala sin siquiera intercambiar miradas.
Ya que su casa contaba con una fuente de energía propia, el Pelilila sacó algo de hielo de su pequeño refrigerador y lo colocó en un pedazo de tela vieja, antes de sentarse junto a Hina para colocarlo en su mano herida. Ella simplemente se dejó, sin protestar o quejarse. En realidad, su mente estaba muy lejos de ese momento. Solo podía pensar en una cosa. Es la primera vez que soy testigo de lo que hacen. Musitó de pronto. Fue aterrador, pero tengo este extraño sentimiento de querer hacer algo al respecto. Trunks la miró, comprendiendo. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Con un pequeño suspiro, él asintió, antes de incorporarse. No puedo permitir que los androides sigan causando tanto dolor a las personas, quiero volverme más fuerte para poder derrotarlos, dijo a lo bastante alto para que el mayor lo oyera. Gohan, te lo suplico. Tienes que entrenarnos. No puedes ser el único que luche contra ellos. Dijo Hina, incorporándose también. Quiero entrenar, y quiero ser fuerte, y quiero que el mundo esté a salvo. Dándoles la espalda, Gohan sonrió levemente. Ambos me recuerdan a mí, suspiró, sin quitar su vista de la ventana. Mi madre siempre quiso detenerme, pero yo siempre quería seguir entrenando para poder derrotarlos, sin importar nada. Rememoró con voz tranquila, antes de voltear para dirigirse a Trunks. Te advierto que su fuerza no es tan ordinaria como piensas, Trunks. Lo sé, asintió firmemente. Pero haré mi mejor esfuerzo. Y Hina. Puedo hacerlo. Lo interrumpió ella, más que decidida, sabes que puedo, y sé que es peligroso, pero también soy muy capaz. Haré lo que sea necesario, si es que tú puedes confiar en mí. Gohan suspiró. Si bien siempre se había preocupado por ambos profundamente, en el fondo sabía que eventualmente el día en que ambos quisieran luchar iba a llegar. Era solo cuestión de tiempo, y no podría detenerlos, pero sí prepararlos lo mejor posible, porque, si algún día, algo llegara a pasar, siempre debía haber quien estuviera dispuesto a continuar con su deber como protector de la Tierra. Trunks y Hina serían la última esperanza de derrotar a los androides si algo llegaba a sucederle, y no era una responsabilidad que pudieran tomar solo a la ligera. De acuerdo. Los entrenaré. Con un enorme alivio en sus pechos, ambos sonrieron levemente, aceptando lo que entendían como una enorme responsabilidad, pero al menos, 3 guerreros en lugar de 1 podrían marcar una diferencia. Se sentían más que listos para trabajar tan duro como fuera posible con tal de obtener la paz para su mundo. Aquel momento se esfumó cuando Trunks oyó el sonido de pasos en el pasillo. Es mi mamá. Titubeó, antes de mirarlos. Por favor, no le vayan a decir nada. En pocos segundos, Bulma entró a la habitación, cargando una bolsa llena de alimentos. Qué bueno que regresaste, Trunks. Suspiró, aliviada al ver a su hijo. Estaba muy preocupada, creí que te habías ido a la ciudad. Oh, hola Hina. Saludó amable al ver a la muchacha, quien le respondió con una sonrisa leve. La mirada de Bulma fue hacia la ventana. Gohan, ¿también estabas aquí? Sí, hola. Supongo que tienen hambre, ¿verdad? Acabo de ir de compras, así que les prepararé algo de comer, comentó dirigiéndose a la cocina, pero segundos después asomó la cabeza con una mirada severa. Aunque espero que ustedes no estén pensando en hacer nada peligroso. Gohan y Trunks parecieron ligeramente sorprendidos, mientras que Hina se encogió de hombros, suponiendo que se trataba de instinto maternal. Por culpa de los ataques de esos androides, es imposible conseguir los víveres que uno quiere, pero hago todo lo posible para cocinarlo mejor, explicó Bulma 20 minutos después, sirviendo otro plato. Adelante, pueden comer. Los 3 agradecieron y comenzaron a comer velozmente, mientras que la mujer simplemente los observaba, pensando vagamente que el apetito tan grande de los Saiyajin era tal vez la característica más notoria. ¿Podrías servirme más, por favor?, pidió Gohan luego de segundos, causándole una suave risa. Cielos, me recuerdas mucho a tu padre. ¿Eh? ¿De qué hablas? Cuando te veo comer, y con ese traje me recuerdas mucho a él. Se explicó con una sonrisa. Eres idéntico, me sorprende mucho. Hina dejó de comer por un segundo y miró a su hermano con curiosidad. Ella no había tenido la oportunidad de conocer a su padre.
Tenía que conformarse con viejas fotografías, y su madre no lo mencionaba demasiado. Siempre suponía que era porque le ponía un poco triste recordar. En cambio, Gohan no pudo evitar sonreír, mirando su traje de pelea. Hice este atuendo porque quise ser igual de fuerte que él. De pronto, su sonrisa pareció flaquear. Pero parece que eso no funcionó. Bueno, he escuchado que tú solo desafías a esos androides. Bulma se acercó con otro plato. Te admiro por eso, Gohan, pero tengo problemas porque Trunks anhela ser como tú. Agradecería que le dijeras que eso no está bien. Trunks dejó de comer por un segundo y miró a su madre de reojo, sin responderle. 2. ¿Y tú, Hina? Hace mucho tiempo que no te veía. Bulma cambió de tema rápidamente. Has crecido mucho, y te ves muy bonita. Dime, ¿cómo está tu madre? Preocupada. Dudó un poco. Sí, preocupada era la mejor palabra para describirlo. Bueno, el asunto de los androides le preocupa mucho, y sobre todo cuando Gohan los enfrenta. Hina, ya hablamos de eso. Dijo su hermano sin mirarla. Oh, déjala, Bulma hizo una seña para restar importancia. Yo también me preocupará mucho si mi hijo los enfrentara. Es algo normal en las madres. Trunks siguió comiendo, fingiendo estar desatento a la conversación.